De nuestra hipérbola vamos a iniciar con los dos focos y un punto cualquiera de nuestra hipérbola. Aquí está, un punto cualquiera. Y vamos a trazar una distancia desde el foco 2 hasta el punto P que escogimos. Y otra distancia del foco 1 al punto P. ¿Sí? Ya tenemos ahí dos distancias. Siempre, como se puede establecer, siempre va a ser así. O sea, miren, si yo trazo, por ejemplo, otra línea a este otro, pues, suponiendo que escogí otro punto de aquí a aquí, a este punto, suponiendo, y otra línea, no sé, de aquí me voy acercando, de aquí a aquí. Ahí está. Ahí está, otras dos líneas. Bueno, la resta de esta línea de la distancia del foco 2 al punto P menos la de la distancia del foco 1 al punto P siempre nos va a dar 2A. Entonces, esta otra línea que trazamos de aquí a este otro punto menos la distancia de este nos va a dar otra vez 2A, y esta distancia menos esta otra distancia siempre nos va a dar 2A. Entonces, en conclusión, siempre que vamos a restar esas líneas nos va a dar, reitero, 2A. Entonces vamos a aplicar la distancia entre dos puntos. ¿Se acuerdan que la distancia de entre dos puntos es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado? Entonces lo vamos a aplicar para eso. Entonces, quedando de la siguiente forma. Ahí está, miren. La distancia del foco 2 al punto P es x menos c, y eso al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, menos la distancia que les dije hace ratito, la otra, ¿no? La del foco 1 al punto P, que sería también x menos c al cuadrado y y menos 0 al cuadrado. Les dije que si resto esta distancia de esta otra distancia, siempre nos va a dar la distancia 2A. Recuerden ustedes que siempre del centro al vértice vamos a tener una distancia que vamos a llamar A, y del centro a este otro vértice A. Entonces, entre las dos, ahí tenemos nuestro 2A. Siguiente paso. Vamos a pasar una de las raíces, la negativa, la vamos a pasar del otro lado de la igualdad. Y ahora vamos a eliminar una de las raíces. Entonces, esto lo vamos a elevar todo al cuadrado. Elevamos al cuadrado los dos términos, el que queda a la izquierda y el que queda a la derecha. Y si observas aquí, la raíz se va con el cuadrado y nos queda x más c al cuadrado más y cuadrada. Y la otra tenemos que desarrollar ese binomio al cuadrado. Bueno, seguimos. Desarrollamos el término que vimos hace ratito, que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Sí? También desarrollamos el de x más c al cuadrado, y esto nos queda como x cuadrada más 2x por c más c cuadrada y cuadrada. Ahí está. Y también quitamos la raíz, raíz cuadrada al cuadrado, pues se va la raíz. Seguimos desarrollando, miren, desarrollamos ahora el x menos c al cuadrado, y ya que realizamos esta parte, fíjense bien, el x cuadrada con el x cuadrada del otro lado de la igualdad se pueden ir a cero, ya que si lo pasamos del otro lado va a ser negativo. También pasa con el y cuadrada y con el c cuadrada. Entonces, estos los vamos a eliminar, quedando nuestra ecuación más tranquila. Ahora ya tenemos que es 2xc es igual, fíjense bien del otro lado de la igualdad, aquí tenemos otro menos 2xc. Entonces ese lo podemos pasar del otro lado y poderlo sumar. Ahí está. Entonces aquí 2xc más 2xc, pues nos va a dar 4xc. Y este también 4a cuadrada lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad. Pasamos al momento de tener estos dos. Si observan, podemos factorizar el 4. ¿Sí? Factorizamos el 4. Y este 4 con el 4 del otro lado de la igualdad, pues simplemente se van a 1. 4 entre 4 a 1. Quedando la ecuación de la siguiente forma. Ahora, esa raíz cuadrada sigue molestando. Entonces lo que vamos a hacer es elevar
los dos términos al cuadrado para eliminar esa raíz. Ahí están elevados. Ya tenemos este binomio que es xc menos a al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado. Ahorita resolvemos ese binomio, pero la ventaja aquí es que nos va a quedar a cuadrada y adiós la raíz, ¿sí? Quedando de esta forma. Entonces ya aquí está desarrollado el binomio y adiós a la raíz. Ahora vamos a desarrollar el binomio y vamos a multiplicar esa a cuadrada. Entonces tenemos lo siguiente que sería, ya desarrollamos aquí el binomio, multiplicamos esta a cuadrada por todos los términos que tenemos de este lado. Y fíjense bien, aquí hay otra situación curiosa. Aquí tenemos el 2xc a cuadrada, 2xc a cuadrada tienen el mismo signo. Quiere decir que si lo paso del otro lado de la igualdad, se van a ir a 0 o viceversa. Entonces, estos dos los eliminamos, quedando la ecuación de esta forma. Ahora, todas las constantes de un lado y todas las variables del otro. Sería así. Tenemos a la cuarta menos c cuadrada a cuadrada, que son las constantes, y tenemos nuestros coeficientes del otro lado, ¿sí? Junto con sus variables. Ahora vamos a factorizar a, sería a cuadrada por a cuadrada menos c cuadrada, ahí está. Esto es igual a x cuadrada, factorizamos nada más estos dos términos a la x cuadrada y ahí está. Fíjense bien, tenemos que recordar aquí algo que vimos al inicio, lo voy a poner aquí. Ahí está. ¿Se acuerdan que les comenté? A es la distancia que hay del centro hasta el vértice. B va a ser lo que se le conoce como eje conjugado. ¿Sí? Va a ser de un punto al valor que nos dé, cuando tengamos la ecuación. Y C es el que se forma a partir de este triángulo, que C sería la hipotenusa. Si nosotros calculamos esa C, nos va a dar el valor del centro hasta el foco. ¿Sí? Entonces, siempre que obtengamos C, eso es lo que vamos a obtener, la distancia del centro hasta el foco. Entonces, lo que podemos es sustituir, despejar de aquí b cuadrada para sustituirla en la ecuación que tenemos arriba. Quedando de la siguiente forma. Miren, tenemos aquí entonces que si al despejar b, nos quedaría c cuadrada menos a cuadrada, pero lo que necesitamos es que estén invertidos los signos. Por eso es que le invertimos el signo a b, para poder invertir el signo a cuadrada y c cuadrada y quedará de esta forma. Ahora sí podemos sustituir esta b cuadrada en a cuadrada menos c cuadrada, quedando así. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es dividir todo entre a cuadrada por menos b cuadrada. Todo. Quedando de esta forma. Ahí está. ¿Ya se fijaron? Menos b cuadrada entre menos b cuadrada y a cuadrada. Esto es 1. b cuadrada y b cuadrada, 1 se van. A cuadrada con a cuadrada se va 1 y queda de la siguiente forma. Y esta es nuestra ecuación ordinaria de la hipérbola con centro en el origen. Este es finalmente. Ahora, el a cuadrada que se encuentra aquí ahorita sobre el eje de las x, cuando es a cuadrada, el a cuadrada me dice que el eje focal se encuentra paralelo al eje de las x. Si estuviera al revés, o sea que y cuadrada estuviera aquí, a cuadrada siempre va a ser positiva. Si estuviera aquí y cuadrada, entonces nos diría que el eje focal se encuentra paralelo al eje de las y, si hubiera sido ese el caso. Ahora, vamos a ver de manera general cómo quedarían todas las ecuaciones de nuestra hipérbola. Aquí está la ecuación de la hipérbola, la ecuación general de la hipérbola. Si vemos aquí que el x, cualquiera de los términos cuadráticos, en este caso es el y, el que contiene el término cuadrático, esto nos quiere decir por simple inspección que el eje focal es vertical, centro en el origen. Si por ejemplo vean en la de abajo, el signo negativo ahora lo contiene la x, el término cuadrático lo contiene la x, quiere decir que el eje focal es horizontal, ¿sí? Paralelo al eje de las x. Y aquí tenemos las otras dos ecuaciones. Esto es cuando ya nos encontramos ya no con centro en el origen, sino con centro en cualquier cuadrante de nuestro plano cartesiano. El HK que vemos aquí, que ahora se le anexa a la ecuación ordinaria, significa centro, ¿sí? Entonces H es la coordenada en X para el centro y K es la coordenada en Y para el centro. Si aquí el signo negativo lo contiene el término
Y, o sea, el conjunto de las Y's, que es el término cuadrático, quiere decir que el eje focal es horizontal. Si aquí, por ejemplo, lo contiene el signo negativo, lo contiene el conjunto de las X en el término cuadrático, esto significa que la hipérbola es vertical. Aquí tenemos también ahora las ecuaciones generales, pero cuando el centro de la hipérbola se encuentra en cualquier punto del plano cartesiano. Y aquí está ax cuadrada menos, recuerden que la A, C mayúscula, E, F y F, son los coeficientes que más adelante en algún problema podré enseñarles cómo es que se pueden encontrar también esos coeficientes. Pero bueno, tenemos aquí que el negativo lo contiene el término cuadrático y. ¿Esto qué quiere decir? Que el eje focal es vertical, o sea, paralelo a y. Si aquí el signo negativo, reitero, lo contiene el eje de las X, significa que el eje focal es horizontal, o sea, paralelo al eje de las X. Ahora vamos a ver cómo se calculan los elementos de nuestra hipérbola. Bueno, de manera general aquí les pongo ahorita la gráfica donde contienen los vértices, ahí está el vértice 1, el vértice 2, los focos, foco 1, foco 2, el lado recto, la distancia A, la distancia B. ¿Se acuerdan que con esto podemos encontrar la distancia C, que es la que me dice del centro hasta la distancia que existe hasta el foco 1 y también del centro hasta el foco 2, las asíntotas y bueno, vamos a comenzar para ver paso a paso cómo calcular cada una de ellas. Y tenemos como primera instancia, cuando nos dan la ecuación en su forma ordinaria, fíjense, es muy fácil encontrar A y B, ya que ahí están contenidas. O sea, es x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada. El a cuadrada, si fuera, por ejemplo, 16, significa que a vale 4, ¿sí? Porque raíz cuadrada de 16 es 4. Esto quiere decir que del centro al vértice habría 4 unidades, ¿sabes? Ahora, para calcular C, recuerdan, esto es un triángulo rectángulo y C sería la hipotenusa. Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos encontrar ese valor de C. Recuerden ustedes, son importantes ya que el valor de C me dice la distancia que hay del centro hasta el foco, hacia la derecha y hacia la izquierda. Vamos a analizar ahora los demás parámetros, ¿sí? Tenemos aquí, miren, E de los dos, de la forma vertical y de la forma horizontal. Vamos con la forma horizontal. Observen, para el cálculo de las vértices con que tengamos el valor de A, ¿se acuerdan que comenté que el valor de A me da la distancia desde el centro hasta el vértice? Cuando es en el origen, vamos a ver aquí que el del C hasta el vértice sería positivo, o sea, tendría que poner A, el valor de A, coma 0, porque recuerden ustedes que en Y se encuentra en 0. Solamente hay variación en X, porque es horizontal. Ahora vean, si está fuera del origen, el vértice simple y sencillamente sería el valor de H, o sea, el valor de X más A, y me daría el vértice 1, y menos A, me daría, o sea, H menos A, me daría el vértice 2. Los focos, igual. ¿Se acuerdan que les comenté que la distancia de C del centro hasta el foco es la distancia C? Por lo tanto, vean en el foco, como es horizontal, solamente los cambios surgen en el eje de las X. Entonces sería positivo C hacia el foco y negativo valor de C hacia el foco. Y ahí tendríamos ya las coordenadas de nuestro foco. Si estuviera con centro fuera del origen, entonces sería H, ya porque ya lo contenemos del centro, es H más C si va hacia la derecha y H menos C si va a la izquierda. Aquí lo tenemos. Y la excentricidad, que va a ser igual al cálculo de C, que es la distancia del centro hacia el foco, entre A, que es del centro hacia los vértices. La excentricidad me deduce qué tan lejanos, o sea, es la relación de ver qué tan lejanos están los vértices del centro. Ahora, vamos con la hipérbola con eje focal vertical. Vean que prácticamente es lo mismo. Lo único que sucede aquí es que ahora las variaciones se realizan sobre el eje de las Y.
Entonces, del centro hacia arriba, por ejemplo, para el vértice sería 0, más a. Del centro hacia abajo sería 0, menos a. Para fuera del origen, h queda constante siempre, pero si hay variaciones en y. Recuerden, es k, o sea, la coordenada en y del centro. Hacia arriba sería k más a y hacia abajo sería k menos a. Para el foco, ¿se acuerdan que si está en el origen, de lo mismo, c es la distancia que siempre existe del centro hacia el foco? Entonces sería, en el origen, hacia arriba sería más c, en el origen, hacia abajo sería menos c. Fuera del origen, entonces otra vez, h se mantiene constante. Variaciones nada más en y. Sería k más c hacia arriba, o sea, más c, por eso es positivo, y k menos c hacia abajo. Y la excentricidad se calcula de la misma forma que el de la horizontal. Vamos a calcular ahora los otros dos parámetros, que es las asíntotas y el lado recto. Bueno, las asíntotas. Esta es una asíntota, es una recta, la cual se va a ir pegando a la curva, pero nunca la va a tocar. La asíntota, de hecho, me dirige a mi hipérbola, hacia la curva de mi hipérbola. ¿Cómo se calcula? Aquí tenemos la ecuación de la recta. ¿Se acuerdan que es b entre a, la pendiente, multiplicada por y menos k? Eso lo vimos en ecuaciones lineales. En el caso de que el centro fuese 0, entonces sería 0, 0. ¿Sí? 0 en h, 0k. Cuando el centro está fuera del origen, entonces aquí tenemos la forma de sustituir. Entonces, b, ese valor ya lo expliqué hace ratito, cómo obtenerlo, a también, y hk, simple y sencillamente, es el centro de nuestra hipérbola. El lado recto, también tenemos aquí la ecuación de la recta. Cuando está en el origen, sustituimos x, que es raíz cuadrada de c cuadrada menos a cuadrada, lo sustituimos ahí. Sabemos que c cuadrada menos a cuadrada es b cuadrada, sustituimos ahí la b cuadrada, raíz se va con el cuadrado, y nos queda que b por b cuadrada entre a, que sería nada más esta parte. Pero, como es todo completo la longitud, sería 2 veces esto. Y bueno, ahí tenemos el centro, para que no se nos vaya a olvidar, que siempre va a ser h, k. H significa la coordenada en el eje de las x, k significa la coordenada en el eje de las y del centro. Y creo que sería conveniente empezar ya con un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Y vamos a iniciar con la hipérbola con eje focal horizontal. Y miren, ya tenemos ahí su ecuación general, que es menos, ¿se acuerdan que les comenté que si el negativo lo contenía la x cuadrada, el término cuadrático, x significa que el eje focal es horizontal, como lo estamos viendo aquí? ¿Se acuerdan que en su ecuación ordinaria, si el signo negativo lo tiene el conjunto cuadrático de y menos k al cuadrado, significa que es horizontal? Recuerden ustedes que el a cuadrada siempre va a ser positivo, ya que se contiene el eje focal, ¿sí? Aquí tenemos cuando el centro está en el origen, se encuentra en el origen, tanto la ecuación general como la ecuación ordinaria. También ya explicamos, observen aquí, para encontrar los vértices, solamente hay variaciones en x, porque el eje focal se encuentra paralelo al eje de las x. Por eso aquí solamente hay variaciones en x. A es la distancia que hay siempre del centro al vértice, por eso es más menos a, o sea, hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando está fuera del origen, ¿se acuerdan que se le tiene que sumar el valor de la posición del centro en x? Sería h, más menos, o sea, más menos porque es hacia la derecha, más a, y hacia la izquierda, menos a. Y la k permanece constante. El foco, lo mismo, hay variaciones nada más en x, por eso es c. Recuerden ustedes que c es la distancia del centro hacia el foco. Y es más hacia la derecha, menos hacia la izquierda. Coma, 0 porque se encuentra en el origen. Cuando se encuentra fuera del origen, entonces nada más hay que sumarle h más c hacia la derecha, h menos c hacia la izquierda. Coma, y la k permanece constante. Tenemos aquí para calcular la excentricidad, que es c entre a, las asíntotas, ya tenemos ahí la ecuación de nuestras asíntotas, y la del lado recto. Y finalmente nos vamos con la hipérbola con eje focal, pero vertical. Hacemos nuestro resumen.
Vean, aquí tenemos nuestra hipérbola, igual la ecuación general, vean los cambios. Ahora el signo negativo lo contiene la y cuadrada, o sea el término cuadrático y eso significa que el eje focal es vertical, o sea paralelo a y. Los cambios es en y ahora. La ecuación ordinaria, vean como también aquí hubo el cambio, ahora el signo negativo lo contiene el conjunto de las x, ahí está, esto significa que es vertical. Lo mismo pasa con la ecuación general, pero con centro en el origen de nuestra hipérbola, tanto en la ecuación general como en la ordinaria. Los vértices y focos, ya se fijaron que pasa igual, aquí hay los cambios, ahora donde existen las variaciones es en el eje de las y, entonces aquí es 0 en x y más a hacia arriba, o sea, más a, estamos hablando hacia la parte positiva de las y, más a y del centro, acuérdense que esto parte desde el centro, y hacia abajo menos a, para encontrar los vértices. Cuando está fuera del origen, lo mismo, solamente hay variaciones en el eje de las y. En x no, por eso queda h, y en k sí hay la variación. K más a y k menos a. Para el foco se acuerdan que la distancia c, si está en el origen, otra vez, hay variaciones en y, pero no en x, por eso es 0, variación c hacia arriba es positivo, c hacia abajo es negativo. Fuera del origen, igual, no hay variaciones en x, pero sí hay variaciones en y, entonces h se queda constante del centro y k sería otra vez más c y menos c. Y finalmente tenemos ahí la excentricidad, que va a ser c entre a, las mismas ecuaciones para las asíntotas y para el lado recto. Espero te guste mi video.